Bueno, muy buenas noches a todos y todas las que nos acompañan cada miércoles. Cada 15 días, los miércoles nos reunimos para hablar de lectura, para hablar sobre leer para la vida, sobre lo que para muchas personas lo significa leer, sobre cómo ha influido en sus vidas. Historias realmente pues que son tanto personales y a veces a través de esas decisiones de lectura o a través de esos encuentros que tienen con libros se van tomando decisiones. En todo caso, leer para la vida. Hoy me acompaña eh, Piedad Bonet, una escritora, poeta, profesora, eh, que ha hecho que el acto de escribir sea un ejercicio de comunicación que hace que el acto de leer sea vital. Cientos de testimonios hablando de cómo sus libros y sus poesías eh, han hecho parte, digamos, de su vida. Debo decir además que como profesora, eh, convertía cada clase como un acto de comunicación eh, lleno de curiosidad, de vitalidad. Eh, Cada clase de Piedad Boner era como encontrarse con la palabra y saber que la palabra tenía una capacidad de transformación. Entonces estamos frente, sin duda alguna, a una de las autoras más relevantes, más importantes eh, de Colombia en este momento. No me cabe la menor duda decirlo. Y con una, y es una combinación muy especial cuando además tiene la capacidad de enseñar y de transmitir la pasión por la literatura, por la palabra, por la transformación que nos da la palabra. Eh, Piedad, de verdad, muchas gracias por venir. Es un gusto enorme, es un gusto además personal tenerla en esta conversación. Bueno, Nicolás, muchas gracias. Para mí también es un gusto. Se te olvidó decir lo fundamental, ¿no? ¿Perdón? Sí, pero eso siempre me pasa. Que fuiste mi monitor. Sí, Que te conozco desde tempranísimas edades. sí, de pues Y aquellos. que he visto toda la trayectoria y el paso por el teatro y todo. Eh, Entonces, sí. Debo decir que mi primera obra de teatro profesional que hice fue una adaptación que Piedad hizo de Noche de Reyes o Noche de Epifanía de William Shakespeare, Sí, eh, señor. en el cual yo hacía a Sebastián. Todavía me acuerdo de algunos versos. Este es el aire, este es el sol glorioso, esta es la perla que ella me entregó, la contemplo, la toco. Bueno, esa adaptación, que además adaptar a William Shakespeare, es, supongo, un gozo, ¿cierto? Pero también toca hacer Una tortura, también una tortura. Perdón, voy a subir un poquito mi asiento para estar a la altura de las circunstancias. Sí. Ya, ok. No es la única obra, digamos, fue esa traducción, pero además después escribiste otra obra que también pusimos en un teatro que era sobre unos presidiarios, ¿verdad? Pues tengo 8 obras de teatro, Nicolás, todas montadas por el Teatro Libre, menos esa, menos la de los presidiarios, que la publicó un grupo que se desprendió del Teatro Libre. Pero Exacto. sí, yo llegué al teatro con Noche de Epifanía y luego pues hice todas esas cosas invitada ahí por el teatro. Creo que eso ya se acabó, pero aprendí mucho por el camino. No, no, ahí están. Y además hay que reconocer que además el Teatro Libre siempre ha sido un grupo en cabeza pues de Ricardo Camacho, su director artístico, un grupo de interpretación de texto, ¿no? O sea, siempre formado, digamos, en el texto y en la interpretación del actor. Sí, con una creencia muy grande en la dramaturgia. Es correcto. Ujú. Pues bueno, Piedad, siempre empezamos este conversatorio con una pregunta, ¿cierto? Hmm. Por ahí empezamos el caminito, por ahí empezamos a contarnos las historias. La pregunta es siempre la misma, es ¿cuál es esa primera historia, ¿cierto? De la que usted se acuerda. Esa primera narración. No tiene que ser un libro, puede ser un libro. Puede ser una canción, puede ser una historia que oyó. Hmm. Eh, le hago una infidencia. Cuando le preguntamos la misma pregunta, César Mora dijo que la primera historia de la que se acordaba era cuando su mamá se despedía por las mañanas, que decía, mi hijo, me voy para la gerencia.
sea, que era ya una narración porque era una invención. Entonces, esa primera historia que se le quedó entre pecho y espalda, que le vuelve sistemáticamente. ¿Cuál es Bueno, la primera no, historia? no me vuelve sistemáticamente, pero me has devuelto algunas cosas. Me acuerdo que uno de los primeros libros que leí, no que leí o que me leyeron, se llamaba El jardín de Lilolá. Después supe que era una historia famosa. Eh, pero lo que me gustaba mucho es eso de Lilolá, porque sonaba muy hermoso, ¿sí? Y, y tú sabes que cuando uno se recuerda pequeño, se ve en escena. ¿Tú Ajá. sabías que hay un momento de la vida en que los recuerdos dejan de ser así? Es decir, hay un momento de la vida en que uno está por fuera de la escena del recuerdo, pero cuando uno se recuerda chiquito, se ve allá. Eso es una cosa que aprendí en un libro sobre la memoria. Entonces, yo me veo atravesando con mi mamá el parque de Amalfi, que es un parque hermosísimo que me parecía enorme, para ir al sitio donde mi mamá me alquilaba libros para niños, porque en la casa sí teníamos una biblioteca, pero esa señora tenía muchos libros infantiles. Entonces yo me veo, a lo mejor me inventé eso, ¿no? Pero me Ajá. veo con mi mamá atravesando el parque. Y la otra cosa que me acuerdo es mi mamá cantándome una cosa que decía, un gallito, Lili, un gallito, ta. Y a mí ya esa imagen del gallito me parecía lo máximo. Yo debería tener 4 años cuando esas cosas que te estoy contando. Luego ya vinieron otras historias y me acuerdo mucho de una que me conmovía profundamente en El Tesoro de la Juventud, que está asociada con las imágenes, porque en ese entonces es casi el siglo antepasado, ya no había casi láminas, lo que se llaman láminas, ilustraciones. Entonces, cuando yo veía El Tesoro de la Juventud y llegaba una lámina, era una verdadera fascinación. Entonces, había dos láminas que me fascinaban. Una de un montón de enanos en círculo, como con unas hadas bailando en la mitad. Ya no me acuerdo. Eh, no me acuerdo cuál era esa historia, y una historia tenebrosa de dos hermanos que se llamaban Nicolásín y Nicolásón. Y Nicolásín creo que mataba a Nicolásón y lo metía entre un saco. Era una historia tenebrosa como eran las de Andersen y las de Grimm y todo eso. Y también me acuerdo de una historia de una zarza parlante. La zarza hablaba, ¿sí? O sea, en ese entonces no, digamos, los niños leíamos cosas que no eran políticamente correctas. A los papás no les daba miedo darnos a leer cosas aterradoras que nos podían poner, digamos, nerviosos a la hora de dormirnos. Pero yo creo que eso fue un estímulo muy importante que yo entrara a la literatura por cosas que tenían que ver con mundos fantásticos, tenebrosos, desconocidos, ¿no? Porque me parece que a veces esa literatura infantil que nos venden hoy es un poco como inventada por los grandes, pero no exactamente para las mentes de niños. Claro que hay unos que son fabulosos, unos escritores para niños, pero otras cosas que son como traídas de los cabellos. Entonces, esto podía ser traído de los cabellos, Nicolásini y Nicolásón, pero creaba como unas imágenes muy poderosas que no se borran, no las borra el tiempo. Y en ese periplo, entonces, ¿qué fue leer? Es decir, ¿quién te enseñó a leer? ¿Cómo fue eso? A mí me enseñó a leer mi mamá y mi mamá había sido maestra y le tocó retirarse por esta cosa estúpida de que cuando las mujeres se casaban tenían que renunciar a sus trabajos e irse a su casa a cuidar hijos. Entonces yo creo que la nostalgia de mi mamá por la enseñanza se vertió sobre nosotros. De hecho, fuimos 4 personas muy intelectuales, porque mi hermana es historiadora, mi hermano estudió teatro y ahora es traductor y editor.
y mi otro hermano es escritor también y estudió cine. Entonces, yo creo que algo tuvo que pasar en esa casa, que no era una casa de gente ilustrada especialmente, sino de una gente que creía en el poder de la palabra, en el poder de la educación, ¿sí? Entonces, mi mamá tenía como unos cuadritos de cartón donde había un dibujito y la letra. Y entonces ella juntaba las letras y yo aprendí así a leer, como jugando. Y me acuerdo que me enamoré tremendamente de las palabras, de la sonoridad de las palabras, por lo mismo que me gustaba el jardín de Lilola, esta cosa musical de las palabras. Y las letras me atraía la letra A, sobre todo la letra A me parecía fascinante. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la letra A? Porque yo creo que la letra A es fascinante. O si no, tú dime, A, E, I, O, U, ¿cuál es la más bonita? Ah. Ah. Ah, puede ser. Pero difícil escoger porque... A nadie se le ocurre que U. Pero la U tiene una potencia, ¿no? Como No, ¿sabes por qué es? Porque las palabras más lindas del idioma tienen una A incluida, como la palabra mar. Mamá. Alma, mamá. Entonces, lo que está diciendo es que es bastante probable que una palabra valga más que 1000 imágenes. Lo digo por la palabra mamá. Es una sola palabra, pero ¿cuántas imágenes desemboca en cuántas personas? Imagínate. Es que además como las lenguas tienen aliteraciones y, ¿cierto? Todos estos juegos que son además cosas mnemotécnicas, eso, una palabra te remite a un mundo entero. A un mundo entero, no es solamente lo que denota o lo que connota, sino un mundo imaginativo. O sea, es que Borges decía algo así como, hablando de Platón, que en la palabra rosa está la rosa. En la palabra mar está el mar. Entonces, cuando tú dices mar, inmediatamente ves el mar. Cuando te dicen rosa, tú ves la rosa. O sea, ese poder creador de la palabra, después Huidobro es el que va a hablar de eso, ¿no es cierto? Sí, como la palabra está creando el mundo, eso lo sabemos. Ahora, está la otra idea, es que el mundo es anterior a la palabra y el milagro de que hayamos llamado mar al mar. ¿Tú has visto una palabra más adecuada para el mar que mar? No. No, desgraciadamente no. Los alemanes pensarán lo suyo, lo propio, ¿no? O los turcos. Pero bueno, Borges también habla de la palabra luna, es decir, más bien puesta que la palabra luna para luna, ¿no? Entonces, me estoy acordando, nos estamos poniendo muy intelectuales, pero del libro de Foucault, Las palabras y las cosas. Las palabras y las cosas. Es un libro hermosísimo de la relación entre las palabras y las cosas. Entonces, es que me haces acordar, porque tu primera historia empieza por cruzar un parque, ¿cierto? Mientras la L te acompaña. Mientras, la L. Sí, bueno, el jardín de Lilola. Lilola. La liberación de Lilola. De Lilola. Y decía Tagore cuando escribía sus memorias, que la primera, de lo primero que se acordaba, entre otras cosas, era de una rima de su libro, de su cartilla donde aprendían a leer el idioma, digamos, que les enseñaban, y decía que era una rima en la cual una gota de agua caía en un estanque y la misma rima representaba o le dejaba en la memoria cómo se expandía esa onda en el agua, y que a pesar de que ya al final de su vida estaba escribiendo sus memorias, lo que le hacía pensar era la importancia del sonido
y cómo ese sonido, y por eso la rima, lo que creaba era una memoria. Entonces, tu primera historia, ¿se puede decir que es casi que una poesía? Mi- Bueno, si es el jardín del Ilolá, lleva al poema, lleva al poema. Mi primera historia tiene que ver también con mis primeros descubrimientos, como por ejemplo cuando vi una luciérnaga. Pero fíjate que saber que se llama luciérnaga, esa cosa que hace luz en la oscuridad, ¿no te parece que ya el nombre y el objeto van unidos de una manera muy musical, muy impresionante? Entonces, yo me acuerdo de esas primeras cosas que vi, del bambú, porque me gustaban mucho los árboles de bambú, me siguen fascinando. Y a mí me fascinaba que se llamaran bambú. Entonces yo creo que es que los poetas nacemos con esa propensión a la palabra. O sea, te lo juro. Hay una especie de fascinación con el sonido. Ahora, mi papá recitaba cosas por ahí de vez en cuando, yo no sé, porque mi papá es una persona muy austera, no es un antioqueño de esos extrovertidos para nada, pero recitaba de Quevedo, érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una alquitara tan no sé qué, y a mí me fascinaba oír eso aunque no entendiera qué era. Era así una nariz superlativa, eso a mí me parecía lo más extraordinario. Y mi papá tenía las selecciones de Reader Digest, la colección. Sí, Fantástica. era un señor de esos que tenía esa colección. Y ahí aprendí yo a leer muchas cosas. Me fascinaba eso. Y me acuerdo que ahí había una cosa que se llama enriquezca su vocabulario. Sí, cómo no, que eran unas palabras rarísimas. Entonces era, yo a los, digamos, 8 años, porque no debía tener más, porque eso era yo muy chiquita, y a mí me parecía extraordinario enriquecer mi vocabulario. Entonces, era la palabra y 4 posibilidades y así volteado al revés el significado verdadero. Entonces, adivinar qué quería decir, no sé, alquitara. Entonces, era como una especie de saber enciclopédico, ¿sí? Pero unido a ese gusto por como hacer acopio de palabras, que yo creo que está en la raíz de mi gusto por la literatura, por la lectura y por la escritura. Y digamos, me haces acordar además también de las primeras palabras de Lolita, de Nabokov, ¿cierto? Que dice Lolita y ya sobre la L empieza uno a entender quién es este personaje de Lolita, o por lo menos la percepción que este personaje tiene de esta niña seductora, Lolita. Entonces, entraste por el sonido, ¿y cuándo tienes ya conciencia entonces? O cuál es, para cambiar un poco la pregunta, ¿cuál es la primera poesía entonces que ya entiendes que es poesía? Bueno, con León de Grave, en mi casa estaban los cuadernos de Simón Latino, que eran cada uno sobre un poeta diferente. Y había poetas españoles también, y estaba Machado y todo eso. Entonces, más o menos a los 12 años yo leía esos poemas de Simón Latino. Leía a José Asunción Silva, leía a León de Grave, leía a Porfirio Barba Jacob, que me gustaba mucho, y leía un montón de mala poesía, porque estaba El seminarista de los ojos negros, toda esa poesía popular española muy sentimental, y eso me gustaba. Ahí es cuando yo empiezo como a sentir gusto por la poesía. ¿Y qué es lo que recuerdas del gusto de la poesía? ¿Por qué se te quedaban unas más que otras?
porque me gustaban las poesías que me hacían llorar, que me conmovían, ¿sí? Porque yo creo que uno empieza con la poesía por ahí, por cosas que lo conmueven mucho. Y entonces por eso esa poesía, de todas maneras, Silva tiene poemas así como lúgubres, las campanas que suenan y los muertos, el Día de los Muertos y la amada muerta, ¿sí? Todo ese tipo de poesía era realmente lo que me gustaba, ¿sí? Como poesía muy sentimental. Y cuando escribí mis primeros poemas, que tenía por ahí 14 años, ya pues poemas, porque antes yo hacía versificación de cosas y tonterías. Pero ya cuando como que consigo que esto era poesía, ya empiezo a escribir y me acuerdo que escribí, alguien se suicidó, una persona que yo remotamente conocía, pero conocía, un jovencito. Y entonces escribí un poema a ese suicida. Y escribía sobre la soledad. Yo estaba interna en un colegio. Escribía sobre la soledad, sobre la desdicha, sobre los amigos que no estaban. Y transcribía, porque yo creo que uno cuando es adolescente le fascina transcribir. Entonces yo escribía canciones, las canciones que me sabía, escribía las letras, ¿sí? En cuadernos, a los 12, 13 años. Y escribía poemas de otros, los que me sabían. No sé para qué, como para poseerlos, ¿no? Y esa conexión con la letra, es que después yo entendí que eso de escribir a mano es fundamental. No es lo mismo que escribir en el computador, porque eso crea un vínculo como físico, es que tu cuerpo está pegado a la letra y al papel y eso crea una realidad diferente. Por ahí estaba leyendo que es que el cerebro nos ha cambiado mucho desde que entró lo digital. Pero cuando yo escribía mis primeros poemas, escribía a mano. Y escribir a mano, digamos que es muy visceral, por decirlo así. Puede que todo esto que estoy diciendo son puras subjetividades, pero yo lo viví así. Pero en todas ellas hay, digamos, una aproximación física, casi que física a la lectura, ¿cierto? La L, el jardín de Lilolá, el acto de escribir a mano, la posibilidad de expresar una emoción que en últimas está siendo físico hasta llegar al llanto. Hay un lazo específico en la poesía, porque, digamos, de la poesía se dice que es solo para especialistas, ¿verdad? Y que la lectura de la poesía es difícil. Y en cambio, lo que tú estás diciendo es que entras a la poesía, en cambio, por un camino totalmente orgánico y totalmente casi que natural. Es que, ¿qué es lo que tiene la lectura de la poesía de especial? Eso sí es pregunta. No, lo que pasa es que la poesía cogió por unos rumbos que eran necesarios, pero que empezaron a hacer difícil la comprensión poética para el gran público, porque se fue las vanguardias y desde mitad del siglo XIX la poesía empieza a volverse más o menos oscura, o hermética, sugerente, ¿sí? Y a medida que avanzan los años, la poesía puede llegar a ser sumamente compleja. Entonces, los maestros se aterrorizaron con la poesía. Los papás también. Y no solamente eso, sino que la vida vertiginosa, cada vez más vertiginosa, hace que los papás ya no le lean poemas a los niños, ¿sí? Pero la poesía nunca ha sido concebida para especialistas, pues ¿qué tal? Eso sería aterrador. Lo que pasa es que la poesía es un lenguaje que uno tiene que aprender, pero se aprende como se aprenden los idiomas,
que no es aprendiendo las reglas de, sino haciendo inmersión. Por eso, por ejemplo, T.S. Eliot dice que no hay nada más importante para llegar a la poesía que leer poesía en voz alta a los niños. Entonces, en un colegio, en vez de estar mirando cuántas sinécdoques hay en un poema, lo que debería era el profesor leer en voz alta la poesía, ¿sí? Y, digamos, incitar a la comprensión del poema poniéndolos a leer a ellos. Y que se turnen, y que lean, y que comprendan, y que luego, entre todos, compartan lo que leyeron, ¿sí? Creo que esa es la verdadera manera de vivenciar la poesía cuando se tiene 8, 10 o 12 años. Y en la adolescencia ni se cuente. Que además hagan el ejercicio de escribir su propio poema. Y que miren porque lo que pasa es que la poesía exige una cosa muy importante, que es deshacerse de los lazos de la racionalidad absoluta en la que nos encierran apenas pueden. Por ahí Milan Kundera y algunos otros han dicho que los poetas lo que tenemos es siempre como una infantilidad. Creo que Octavio Paz también lo decía así. ¿En qué consiste la infantilidad de los poetas fuera de la vanidad suprema que nos acompaña? En que tenemos un tipo de pensamiento asociativo, que es el que genera las imágenes, o sea, una capacidad como los niños de asociar lo distinto. Entonces los niños pintan el sol rojo y el árbol lo pintan azul, y el profesor viene y le dice que no, que ni de riesgos, que el árbol es verde y no sé qué, y lo hinca en una realidad súper pobre, porque el niño tendría que ver era a Gauguin, que pinta la naturaleza desde el alma, ¿no es cierto? Desde un tipo de percepción que enriquece la naturaleza en vez de calcarla. Entonces, si los niños aprenden desde chiquitos a oír esa poesía que dice cosas raras, érase un hombre a una nariz pegado. Pero que la imagen es fantástica, la imagen es muy juguetona además. Érase una nariz superlativa. Érase no sé qué, una alquitara tan festiva, o yo no sé qué, me estoy inventando, porque no me lo sé. Entonces, el niño aprende a jugar con las palabras y ese juego lo lleva pues, a poder crear, a poder imaginar. Parte de lo que le pasaba o lo que le pasaba a una parte de mis estudiantes en los talleres de poesía que yo hacía, o de literatura, digamos, de creación literaria, es que algunos no se podían desprender de la armazón absolutamente rígida de del racionamiento, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, todos los versos tenían que ser como sujeto, verbo y predicado. O sea, no podían hacer ese desordenamiento del lenguaje que le es inherente a la poesía. ¿Mm? Y eso es porque hay una sobrevaloración del pensamiento racional y una subvaloración digamos, sí, del pensamiento analógico, del pensamiento mágico. Sí. Entonces, es por ahí la poesía. Entonces, por eso digo, cuando yo daba mis clases en la universidad, lo primero que hacía era como abandónense a las imágenes, sumérjanse, ¿sí? Y a ver qué les dice la intuición, no nada más. Y la poesía no está para ser comprendida literalmente, sino para, digamos, entrar a una forma de conocimiento del mundo que no es la habitual. Que enriquece al mundo. Es decir, existe esa posibilidad. Permite llegar al mundo por unas vías insospechadas y sumamente reveladoras. Yo les ponía a mis estudiantes siempre un ejemplo de un poema
de... Miguel Hernández. Sí, señor. Ah, vea que es que uno también estudia. ¿Por Ah, qué la pena tizna cuando estalla? claro, porque será el único ejemplo que pongo siempre en todas partes. Ah, bueno, pero... Entonces, porque la pena tizna cuando estalla, porque Miguel Hernández está lleno de esas imágenes, ¿sí? Absolutamente. Y Shakespeare está lleno de esas imágenes extraordinarias, ¿no? Entonces, porque la pena tizna cuando estalla, no se trata de llegar a clase a tratar de organizar eso lógicamente, sino a mirar cómo la creatividad del poeta unió cosas disímiles para decir una cosa que no puede ser traducida en otras palabras. O sea, simplemente la entendemos a través de una vía que no es la de la razón lógica. Eso es. Esto se convirtió en una clase, Nicolás, y a mí no me invitaron a clase. No, pero yo no, yo solo le pregunté por los recuerdos que tiene, ¿verdad? De esa primera historia, pareciera, ¿cierto? Que hay digamos, una relación muy estrecha con la poesía, ¿cierto? Y a mí me toca preguntar, ¿por qué la poesía? ¿Qué es lo que hay ahí que es tan llamativo y tan interesante? Siento mucho que no esté la alcaldesa, porque con ella tuve una discusión. Yo la regañé cuando no era alcaldesa, porque si hubiera sido alcaldesa me habría dado más pena regañarla. Sí. Porque ella dijo en alguna ocasión que eso es pura poesía, para Ajá. decir, eso no significa. Y yo le dije como, estimada Claudia, no es por ahí. No, uno no puede decir un saludo a la bandera o pura poesía, no. Y ella me contestó muy amablemente, contestó en su Twitter. Entonces, a mí me habría gustado, o si alcanza a llegar, de pronto podemos tocar el tópico de la poesía para Claudia, si ha tenido algún paso por la poesía. Porque lo que pasa es que mucha gente no tiene la oportunidad de pasar por la poesía porque los maestros ignoran la poesía. Por eso, y entonces estamos diciendo que es realmente mucho más vital de lo que la gente podría sospechar, ¿cierto? Absolutamente. Mis estudiantes en clase, que llegaban muchos, algunos iniciados, pero muchos ignorantes totales de la poesía, a pesar de haber salido de colegios extraordinarios, ¿cierto? Cuando se metían al lenguaje de la poesía y captaban qué era lo que había en ese mundo infinito, digamos, si algún mérito tengo como profesora que fui 32 años, es el de haber convertido a algunos seres humanos a la poesía. Porque descubrían eso, se fascinaban, se enamoraban, y algunos incluso que querían ser como novelistas, o no sé qué, se pasaban al lenguaje de la poesía. La poesía enamora mucho y la poesía es para todo el mundo. Es importante. Además, perdona te diga una cosa, Nicolás, es que es un camino que se hace. Apenas tú te introduces, tú empiezas por un ladito y vas llegando a otras cosas más complejas, más oscuras, más oscuras. Es como si te metes al territorio del pensamiento. Empiezas con los libros de Sabater, por decir algo, y luego te metes al otro, y luego te metes al otro y terminas en el filósofo, no sé, o en Hannah Arendt, o en unos seres mucho más sofisticados, pero has hecho el camino y ya te embriagas, te fascinas, mientras más oscuro y más impenetrable, pero más hondo, no de mentiras, allá llegas. Porque eso es lo lindo de la cultura, ¿no? Eso es lo lindo de la cultura. Y a veces estoy hablando como una lora, ¿no? No, señora. No. Pero mira, a veces lo que pasa, Nicolás, yo soy el último ser de la especie que compro CDs. no, ya vamos, somos dos. Para que no ¿Sí? te sientas tan sola. Bueno.
yo me quedé, y ya con el CD me siento súper moderno, ¿sí? Ya como el CD, ya siento que estoy comprando lo último en tecnología. Pues ya casi que ni puedo comprar, pero bueno, yo iba y compraba mi CD como quien se introdujo a un misterio, es decir, traigo esto porque lo oí y como que me sonó o no sé, alguna referencia, lo pongo, me equivoqué, esto no era. Okay. Al día siguiente vuelvo y lo pongo, yo no había oído esto. Al tercer día, wow, ¿qué tal esto que me compré? Qué cosa tan extraordinaria, ¿entiendes? Sí, El oído tiene como un proceso de descubrimiento, como el ojo con la pintura, ¿sí? como la interpretación de un texto en el teatro. Es Me decir, imagino. entre otras cosas, cuando a mí me llegaba tu primera, digamos, versión de Noche de Epifanía, pues obviamente en la primera lectura no entendí nada, ¿cierto? Y es a través de la repetición, ¿verdad? Y de llegar, y esa paciencia, digamos, ¿cierto? Porque es interesante decir, uno de nuestros entrevistados decía, desde su punto de vista, que la lectura, y a mí me gusta, digamos, esas aproximaciones de desde diferentes puntos de vista. O sea, la lectura también es la posibilidad de ser mejores, ¿cierto? Eh, y hay muchas maneras de ser mejores. Y esa repetición en la que el cual uno profundiza, no solo desde el punto de vista racional, también existe como un proceso, y me llama la atención esto, y tú me corriges si sí o no, también es un acceso como a la libertad. A ver, lo que pasa es que yo como lectora he cambiado mucho. Ujú. Bueno, primero porque yo fui una lectora para aprender, para enseñar. Entonces eso es una manera de leer que te lleva a hacer muchos descubrimientos. Yo 100 años de soledad me lo leía cada vez que lo dictaba y me lo leí 10 veces. Entonces cada vez encontraba más cosas, ¿sí? Podía hacer un mundo de relaciones más amplio, en fin, pero era una lectura, digamos, como con un fin específico. ¿Mm? Pero también pensaba que la lectura debía ser un proceso de persistencia. Y resulta que como uno va envejeciendo y tiene una biblioteca enorme de la cual no ha leído nada, ¿sí? Entonces, yo ahora ya no me doy el lujo de demorarme en una cosa en la que me siento atascada. Entonces, tengo el valor suficiente de decir, este no es el momento para ese libro. No es que el libro no sea bueno, No, necesariamente. Claro que yo ya tengo el criterio porque pues llevo 10.000 años leyendo, ¿sí? Yo ya tengo el criterio de decir, wow, este tipo de literatura no me interesa, este libro no me gusta, o esto está muy mal escrito, o cualquier cosa de eso. Pero también es que uno tiene el momento para el libro. Entonces, tú te lees a Germán Hesse a los 16, exacto. pero pues puede que a los 40 te leas a Germán Hesse y te pegues una decepcionada incluso de ti mismo. Tú ves los libros que subrayabas y tú dices, pero qué estupidez subrayaba ya. O no entendí nada de ese libro cuando lo leí. Qué tonta fui, ¿no? O sea, ahora este libro, ¿qué tal todo lo que me dice que nunca supe leer? Entonces, yo creo que el proceso de lectura es un proceso de búsqueda, equivocación y hallazgo. Ujú. Y tener uno como la libertad, porque ahí sí llegamos a la palabra que me habías dicho, de ir por ese mundo, escogiendo esto sí, esto no, arrepintiéndose, confesando no pude, o confesando me gustó esto que no le gusta a nadie, no sé.
no es esa cosa que nos han enseñado de que el que más lee es el más culto, ¿no? No se lee para eso. Ahí sí que se lee para la vida. Es decir, ¿en qué momento de la vida estoy? ¿Qué es lo que me gusta a mí? Y los escritores además leemos de manera utilitaria. O sea, si yo estoy escribiendo una novela de determinado tema, ¿no? Entonces yo lo que estoy buscando y explorando es todo lo que a esa novela le revele cosas, no necesariamente el mismo tema ni nada, pero escritores, y yo sé que mi amiga Claudia me está oyendo y con ella hablamos mucho de esto, que lo decía el poeta venezolano, ahora cómo se me olvida. Bueno, decía, es de tu mismo ADN. Tienen el mismo ADN. Hay escritores, Eugenio Montejo, hay escritores que tienen tu mismo ADN y hay otros que no, ¿cierto? Entonces, tu búsqueda es como aquellos que tienen tu mismo ADN, pero de pronto hay unos que no tienen ese ADN y sin embargo te revelan mundos a los que tú no llegarías nunca naturalmente o que tú jamás escribirías así, pero que tienen un poder revelador también impresionante. Yo, por ejemplo, bueno, tú sabes eso porque tú eras mi monitor. Yo era una enamorada de Alejo Carpentier. Es un ultra barroco, ultra culto, lleno de alusiones culteranas, un mundo fascinante y extraordinario. Yo difícilmente leería hoy a Alejo Carpentier. Hice mi tesis de grado y mi tesis de posgrado de Alejo Carpentier. ¿Sí? Y yo creo que Alejo Carpentier ya no me dice nada. Pero puede que cuando tenga 80 y coja a Alejo Carpentier, diga, hoy yo por qué no había vuelto a leer a Alejo Carpentier. Es una relación viva como con seres humanos. Porque también te pasa con los seres humanos, ¿no? Que yo conocí a Nicolás Montero a los 20 y pensé esto. Me lo encuentro a los 40 y pienso esto. Sí. Y así, ¿no? Es una relación cambiante y viva con los libros. Eso es lo que es muy bonito. Pero entonces, ahí hay una noción que me parece fantástica para este concepto de leer para la vida. Es decir, uno puede decir que leer es decidir. Te iba a decir exactamente eso. Cuando me interrumpiste era que iba a decir Perdón. Eso. Que es lo siguiente. Lo terrible, yo tengo un poema sobre eso, es que al decidir estás sacrificando siempre uno. 1 y 2 y 3 y 10. La vida es un camino en el que por 10 minutos te perdiste del hombre con el que te ibas a casar y te casaste con otro, que también estaba también en tu destino, ¿no? Y eso pasa con los libros. Vas a la estantería, ves pues un montón de libros de literatura inglesa, coges este y el del lado no lo coges. Y no lo coges este año, ni el siguiente, ni el otro. Y a lo mejor ese era el libro que te estaba esperando. Es decir, esa elección es tremenda. Por eso cuando yo me voy de viaje, ya eso no se puede hablar, eso era en la realidad de antes. Sí, volverá. Yo no uso esos aparatos, no. Yo llevo siempre en mi cartera 3 libros para el avión, porque si este no me gusta, porque elegí mal, pues queda un segundo. Y si tengo la mala suerte de que el segundo tampoco me guste y es un viaje de 10 horas, pues tengo un tercero. ¿Sí? Me quedaría mejor claro en el iPad o en cómo se llama eso. ¿Sí? Pero
A mí me gusta el libro de papel y me fascina porque lo puedo rayar. Y sobre todo, Nicolás, porque los libros tienen siempre, los editores por alguna razón dejan 2 paginitas en blanco al final. Y ahí yo apunto todo lo que se me va ocurriendo, que puede ser el tema de una novela, que puede ser un poemita que se me ocurrió, que puede ser una columna, un ensayo. Entonces, sí, por eso la relación con los libros es una relación muy viva, muy, 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 muy viva, que a veces es de odio también, ¿no? Porque es, o de desesperación, porque es, yo ya no me voy a alcanzar a leer todos estos libros. A mí me dicen, ¿por qué no ves series? Yo no me puedo sentar a ver una serie que tiene 50 capítulos cuando yo tengo 50 libros que me están esperando, que me dan más placer que las series. No quiero decir que las series no sean buenas y que para mucha gente las series sean fabulosas. Yo prefiero el descubrimiento de mis libros que me están esperando ahí. Leer. Entonces, según lo que has dicho, estas conversaciones además tienen de alguna manera como objeto enriquecer esa idea que tenemos de leer para la vida. Y por eso a veces esculcamos, digamos, en cuál es la posibilidad o cuáles son, digamos, cuáles son las potencias que tiene leer. Entonces, leer, sí, además ya vimos que venimos del sonido de la palabra, de la liberación, digamos, de lo racional, de luego de una toma de decisiones y de renuncias. Leer entonces también es una posibilidad de, como una especie de ensayo de la vida. Bueno, mira, la insoportable levedad del ser empieza así, ¿no? Para Milán Kundera. Dice, lo terrible de la vida es que siempre la vivimos en borrador. Sí, demoledor. Sí. O sea, no tenemos la posibilidad de reescribirla. Lo maravilloso del libro en relación con la vida es que dinamiza de una manera el pensamiento que solo una extraordinaria conversación con alguien muy lúcido puede hacer. Pero en la vida vamos en una especie como de superficie, ¿cierto? Diciendo cosas puramente pragmáticas, ¿no? Solo una buena conversación con un amigo que además sea, digamos, agudo y que tenga una manera de mirar, puede producirse ese mismo placer que la confrontación con lo que un libro te dice. Si es en poesía, porque de repente aparece una cosa que toda la vida pensaste y alguien lo dijo de una manera tan extraordinaria que no puedes de la felicidad. Tan no puedes de la felicidad que inmediatamente reenvías ese poema a alguien para que lo comparta contigo porque, Dios mío, esto no puede ser que yo sola esté viviendo esa felicidad. La poesía sirve para eso. Por eso la poesía. La poesía es el mejor instrumento para los enamorados. ¿Sí? Porque, madre mía, un poema de Idea Vilariño, cuando uno está enamorado, pues eso no se lo guarda uno, eso inmediatamente lo manda allá al lugar que toca, ¿no? Ahora, si estás leyendo, digamos, una novela que empiezas a, digamos, o a reconocerte, porque el libro es un camino para la introspección. Y uno empieza, mira, por ejemplo, yo me estaba leyendo el libro de Amélie Nothomb, que se llama El prestigio de la belleza, en un avión, y Amélie Nothomb fue hermosa, y todos la adoraban.
Y entonces ella cuenta la historia de una niñita, hija de diplomáticos, que todo el mundo adora. Y yo me empecé a acordar que yo a mi mamá le parecí fea. Y que cuando llegábamos con mi hermana a algún lugar, todo el mundo decía a mi hermana, ay, qué linda. Y a mí no me miraban. Y entonces yo empecé a tomar notas, 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 y tuve una, digamos, una regresión a mi infancia y me acordé de miles de detalles que no había recordado y que ese libro despertó en mí, y después escribí un libro que se llama El prestigio de la belleza, con esos elementos. Entonces, el libro es un camino para la memoria, es un camino para la comprensión, porque de pronto tú dices, hombre, sí, es decir, como yo no me había dado cuenta de que esto es así, digamos, en el terreno de la narrativa, ¿no? En el terreno de la narrativa, lo que tú te encuentras es con seres humanos tan indescifrables como en la vida. Es decir, porque Madame Bovary, pues una mujer soñadora que se casó con el que no tocaba, empieza a tener unos amantes y va hacia la perdición, ¿no? Que llega a empeñar las cosas y su hijita la abandona y todo eso. Entonces, te ayuda a comprender al otro. Y eso pues pásalo a todo tipo de terrenos, ¿sí? Y lo otro es el terreno de las ideas, el mundo del ensayo. Sí. Un ensayo bien logrado, las cosas que dispara en ti y una especie de exultación del alma, es decir, la alegría que da el descubrimiento. Eso es lo que la gente que no lee no sabe. La alegría que da el descubrimiento. Gozo. El gozo. Es que uno no lee para ser más culto, ni más inteligente, ni para tener muchos datos, ni para hablar en una visita, ¿cierto? Uno lee porque esos momentos de gozo van además, digamos, propiciando unas cosas que se aposentan en uno, que se aposentan y se aposentan, y tú no te das cuenta que están adentro, ¿sí? Por ejemplo, a mí cuando se me murió mi hijo, yo no sabía qué tan preparada estaba para esa muerte. Me había preparado, ¿qué? Mi inmersión en la literatura. Y por supuesto el cariño a mis amigos, ¿sí? Duda. Que yo tenía un sustento, mi familia, mis amigos, pero yo me había preparado para respetar el suicidio, ¿sí? Para aceptar que la muerte es parte de la vida, para, digamos, tratar de compensar esa muerte con otras cosas. Pero eso yo no lo sabía, pero yo estoy segura que fue un proceso que yo había hecho de muchos años a través del pensamiento de otros. Además, esa cosa bonita de que tú estás hablando con un señor que ya murió o con un señor que vive en la China y no tiene ni idea que tú existes, ¿sí? Bueno, y pasan cosas maravillosas. Lo que pasa es que veo que son las 8:28, pero tengo unas historias sobre eso extraordinarias que podía contar, pero creo que va a tocar otro día, no sé. No, pero tranquila. Nosotros no tenemos, a no ser que tengas algo que hacer tú. No, Porque es que aquí ya estamos, digamos, en la pepa, digamos, en la esencia de leer para la vida. Y esa pregunta, por supuesto, la tenía. Leer para comprender la vida, las vidas, las experiencias de otros. Esa idea de prepararse, además, que va con esa idea de leer también es un ensayo sobre la vida. ¿Sí? Un actor sí que lo sabe, porque el oficio del actor es encarnar, digamos, situaciones en las que seguramente nunca habría estado, a no ser por un texto, claro. y que sin embargo dan luz sobre la vida de uno. Creo que un actor fundamentalmente lo que provoca es una multiplicidad de encuentros. Pero ahora hay un título, mejor dicho, los títulos tienen, a veces los títulos son
un ejercicio de síntesis que lo sumerge a uno en un mundo, ¿cierto? Lo que no tiene nombre. Eso es un título que a mí, debo confesar, me abre unas ventanas enormes porque es cómo entender algo que no he podido nombrar. Y hemos hablado de la lectura para entender. Ahora quisiera saber qué es escribir para comprender, qué es escribir para ponerle nombre a algo, porque creo que también está muy ligado al ejercicio de la poesía. Sí, siempre se escribe para entender. La escritura es un ejercicio de indagación del mundo. Porque tú no escribes sobre lo que ya sabes, porque eso no tiene ningún sentido. Tú estás explorando una realidad para ver tu lenguaje a qué punto de comprensión te lleva. En la poesía es muy bonito eso, porque eso va hacia un lugar siempre como insólito. La poesía empieza a decir cosas que jamás los otros se imaginaron, ni uno tampoco, ¿sí? Sale de uno como una cosa mágica. Pero pero la narrativa, de la misma manera, tú no conoces tus personajes. Tú los echas a andar y no sabes qué pueden hacer. Y llegan a hacer unas cosas que uno no se imaginó. ¿Sí? O sea, porque tú te tienes que dejar llevar por esos seres que son, digamos, que tienen que estar enteramente vivos. Porque de otra manera no van a funcionar para el lector, ¿no? Entonces, pues la escritura es siempre es un camino de indagación. Pero lo que iba a decir también es que hay un momento en que ya no puedes entender. Eso lo dice muy bien George Steiner. Lo que dice George Steiner es, la poesía habla como de lo inefable, ¿no? De lo que no se puede decir, de lo que no tiene nombre. Es un intento de llegar a decir eso que nos conmociona sobre la muerte, sobre el amor, ¿sí? Sobre la belleza de una flor o de la belleza de un atardecer. Eso que no podemos decir, porque lo único que decimos son banalidades. Qué belleza de atardecer, pues, sí. Pero el escritor quiere llegar a decir eso de una manera honda, pero hay un momento en que el lenguaje no le basta. Entonces lo que dice George Steiner es, la poesía llega a un momento en que ya no podría ser sino mero balbuceo, como dice Huidobro, ¿cierto? En su libro. O sea, la poesía, ya la palabra no basta, y entonces Steiner dice, y entonces aparece la luz. La luz de eso que es inefable. O aparece la música, que es como la forma suprema de la poesía sin palabras. ¿Sí? Entonces, lo que te iba a decir es que es un vehículo de entendimiento, que es lo que me estabas diciendo, ¿cierto? Pero hay cosas que la misma literatura no puede iluminar. Entonces, ¿qué es lo que ilumina la literatura? La literatura ilumina lo impenetrable del mundo. Lo que te señala es que hay una parte del mundo a la que nunca puedes llegar. Por ejemplo, al alma del ser amado, que crees que conoces, ¿cierto? Que sería el peor irrespeto decir que la conozco, por así decirlo. Sí. O sea, pero Finkielkraut tiene un libro muy bonito sobre eso, ¿no? Y es como esa ilusión en el amor de que conoces al otro y esa certeza última de que no lo puedes conocer. En eso consiste
lo extraordinario del amor, ¿no? Lo extraordinario del amor es que no conoces al otro, porque es que con el amigo tú te imaginas que sí lo conoces, y lo que no conoces, pues no importa que no lo conozcas. Y entonces la poesía habla como de eso, de esa incapacidad de conocer también. ¿Mm? Es un camino de conocer, pero también es un camino al conocimiento de que hay cosas a las que nunca puedes llegar. Voy a ser un poquito instrumental en este momento, pero tengo que hacer la pregunta. Porque aquí hay una doble, digamos, aquí hay una exploración personal, ¿cierto? Pero también hay una persona que se ha dedicado a la educación. Entonces, la pregunta que puede ser un poco instrumental y vulgar es, todo esto que hemos hablado sobre lo impenetrable, sobre el alcance del lenguaje, algunos dirán que lo que no se puede nombrar simplemente no existe, que la palabra es la morada del ser, en fin. Pero todas estas nociones son importantes para la educación, porque en 30 años de estar dando clases, ¿cierto? Además llegarán estudiantes en un estado de comprensión de lectura, o en un estado de interpretación de la lectura, o en un estado de creación de la lectura, o incluso de la escritura, y todos llegan con una noción de querer aprender. Entonces, todo esto que parece tan abstracto, que está en el contenido mismo de la lectura, es una reflexión pertinente para eso que llamamos educación. Porque a mí se me antoja, esta vez estoy hablando más yo de lo que normalmente hablo, que todo eso que está diciendo, entre otras cosas que estás diciendo, pareciera ser como un derecho de las personas. Es decir, ¿cómo no garantizarle a las personas estos mismos periplos de comprensión y de entendimiento? Eso es lo que uno se dice. Ok. No, eso es lo que uno se dice como maestro. ¿Cómo es posible que aquí en este curso haya un montón de gente que incluso con privilegios no hayan llegado a eso? ¿Cierto? Y el esfuerzo de uno no es para que entiendan todo eso, ¿no? Sino para que deseen conocer eso. Para que deseen conocer eso. Porque es que no hay nada más mal comprendido que ese término de la educación, ¿no? Yo creo que la educación lo primero que moviliza es la sensibilidad. Y al lado de la sensibilidad, la curiosidad. Si tú no logras movilizar esas dos cosas, ya no consigues nada. Porque entonces va a ser instrucción, ¿cierto? Entonces, yo creo que el papel de un maestro, y eso lo recrean cada tanto en películas, ¿no? Es coger y revolcar a los estudiantes y sacarlos de, como dicen, su sitio de confort. Y decirle, un minuto, niño, es que hay realidades que usted no ha visto, venga acá, ¿sí? Todos los maestros, el de química, el de física, todos tienen que hacer esa cosa. Es que usted no sabe que esto... Y entonces, por eso siempre en una clase hay unos que abren unos ojos y se sonríen, que son los que ya están de parte de uno, los cómplices. Y hay otros que están allá aplastados así, ¿sí? Mirando por la ventana, que son como irredentos, que son los que uno dice, pero Dios mío, ¿y no voy a lograr nada con este ser humano? Ahora, Nicolás, los seres, como dijo Shakespeare, y tú sabes, ¿no? Hay hombres de hombres, como de perros hay distintas razas. Entonces, no es que pretenda uno que toda la humanidad, ¿cierto? Sea, digamos, que uno logre conmover a todos los 40 estudiantes que están en una clase, es un imposible metafísico. Pero con que movilices, ya están los 5 que están donde están, con que movilices a 15 de los que están ahí como en una encrucijada, y de pronto a 3 de los irredentos, ya lograste
la tarea que tenías que hacer, ¿sí? Porque tampoco somos apóstoles, ¿no? O sea, somos apóstoles hasta un punto, ¿no? Pero yo sí pienso que el maestro básicamente es un seductor y es un actor. Si uno no tiene una cierta capacidad histriónica, tú lo sabes, que tiene que ser moderada, porque la sobreactuación en el profesor también puede ser aterradora, patética, ¿no? Es decir, lo que pasa es que detrás de eso hay un motor, va a sonar lo más ridículo que he dicho en la noche. El motor es el amor. Es decir, tú tienes que estar muy enamorado de lo que haces y de alguna manera de esa abstracción que se llama estudiante. ¿Sí? No es, Sí. no es de cada uno porque hay unos que te chocan, te mortifican, en fin. Pero enamorado del hecho de que haya una interrelación que movilice cosas. Mira, cuando yo salía de mis clases, estoy hablando como si estuviera en la sala de mi casa, cuando yo salía de mis clases, el nivel de adrenalina era, o sea, yo era una persona como si me hubiera embriagado. ¿Por qué? Ajá. Porque estaba en un proceso de interacción con unos seres a los que yo quería movilizar. Y esa movilización de ellos me daba a mí una energía tremenda. Por eso el trabajo de profesor cuando se asume con pasión es muy rejuvenecedor. O sea, siempre estás como en el mismo estado del escritor cuando escribe, que es como en una especie de felicidad. ¿Mm? También recuerdo cuando era profesora de bachillerato y me daban mis ataques de furia, que es otra manera de movilizarse porque es como, ¡hey! Despierten, ¿no? Como también la noción de fracaso. ¿Cómo así? ¿Cómo no leen? ¿Por qué no leen? ¿Por qué no entienden? ¿Sí? O sea, el profesor siempre está como en esa raya, ¿no? Pero enseñar en la universidad es muy bonito porque la gente que está ahí quiere estar ahí. Sí. Hay una decisión de por medio ya. Sí. Y ahora creo que sí me tengo que ir, Nicolás. Bueno, solo la última pregunta, pero me quedo antes de hacerle la última pregunta. eh, con muchas cosas. La lectura como un proceso de decisión, la lectura como un proceso de ensayo para vivir, la lectura como acceder a otros mundos que lo preparan a uno para la vida, así uno no sepa que se está preparando. Eh, pero de todas, me quedo con la ridícula. ¿Cierto? La lectura en última es como un acto de amor, ¿cierto? Que de todas maneras, lo que moviliza cualquier decisión, y es cierto para la lectura, pues tiene que tener una concepción de amor. Es lo que no, es lo que no puede faltar de alguna manera. Pues sí, porque lo que pasa es que el amor tiene también una faceta que es la pasión. Ujú. Entonces, el, el amor verdaderamente apasionado es el enamoramiento. Hay otros tipos de amor. Sí, Los sosegados ahí, ¿no? Sí. los aplatanados. Esos sirven para sostenerse, ¿ya? El que nos hace volar es el enamoramiento. Que Y es como uno una vida concentrada. grandes enamoramientos en literatura. Enamoramientos que duran años, que duran más que un matrimonio, digámoslo así. ¿Sí? Que uno se enamoró de este escritor a los 16 y lo sigue amando a los 60. ¿Mm? Bueno, y quiero decirte, dile a Claudia López que estaba invitada y no alcanzó a llegar, porque me Sí. imagino que es que llegar a un espacio de estos, cuando No, hay no, una no, ciudad y hay pandemia y hay todo, pues debe ser dificilísimo. Pero dile que me habría encantado oírla decir cosas de la poesía,
que me quedo con esa curiosidad tremenda, ¿sí? De ver, de oír a Claudia hablar de su relación con la poesía, cómo ha sido esa relación, porque yo sé que Claudia tiene una relación muy grande con, digamos que es una gran estudiosa y es una persona curiosa, y con esa intensidad que ella tiene, me imagino que se relaciona así con los libros, ¿no? Pero me habría gustado... ¿Ah? Sí, sin duda, es decir, la relación, y por eso debo decir además que nosotros hicimos este programa la primera vez para lanzar Leer para la Vida, y fue ella la que decidió que esto tenía que ser un encuentro quincenal. Por esa, digamos, por identificar ese vínculo, digamos, amoroso y fundamental que existe con la lectura, ¿cierto? Entonces, yo a veces le digo, usted es poeta y no se ha dado cuenta. Pero tengo que hacer mi última pregunta, que es, aventúrate a hacer una definición de leer para la vida. ¿Qué sería leer para la vida? Leer para la vida sería, a ver, leer para la vida sería no estar buscando, sino estar dispuesto a encontrar. No sé si me explico. No es la cosa sistemática de buscar razones para la vida, que es lo que hacen los que leen autoayuda, sino estar abierto a lo que los libros le digan para incorporarlo a la vida en el momento que los libros se lo ofrezcan. Eso es lo que pienso. Muy bien. De verdad, muchas gracias. Es Bueno. cierto, pasamos de tiempo. Gracias por tu generosidad de tiempo y de compartir todo esto. Nosotros siempre tomamos nota de todas estas conversaciones y hoy creo que las notas son de varias páginas. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Es que es una conversación entre amigos. Sin duda. Sí, así es, no son demasiadas cosas, sí. Sí. Quería de todas maneras decir que Piedad, y era una de las cosas que quería preguntarle, pero simplemente quiero decirlo. El lunes pasado estuvimos entregando para que, o sea, sobre todo para entender cómo moviliza, cómo todo esto que parece como un abstracto realmente tiene unos efectos en la vida. El lunes estuvimos entregando el premio al mejor cuento en la biblioteca, en la cárcel distrital, que tiene además una biblioteca. Y todos estos cuentos fueron inspirados por un poema de Piedad que es de una noción bien compleja, además, en el mundo en el que estábamos, que es la noción de la cicatriz. ¿Qué es lo que es una cicatriz? Y lo que disparó, lo que invitó a todos estos que participaron en este concurso de cuentos en la cárcel distrital fue verdaderamente conmovedor. Y sin duda alguna fue una de las experiencias más bellas, fue sentir la pasión con la que ellos se habían aventurado a escribir sobre un concepto que bien podría parecer demasiado raro. Le mandaron muchos mensajes de agradecimiento y con la absoluta convicción de que quedó en la memoria de estos sujetos. Qué bueno. Quería maravilla. decirlo porque fue muy conmovedor. Porque lo que pasa en las cárceles, si hay esperanza y si hay algo de sentido, ya uno puede tener un poquito de, digamos, de reconciliación con el mundo. Sin duda. Pues pasa. Y tú hiciste que pasara sin duda alguna. Y ese era un mensaje que te habían mandado. Bueno. Gracias, Piedad. Gracias. Bueno, Nicolás. Chao, chao, y chao a los que están detrás de las cámaras. Hasta luego. Adiós.
Tengo un encanto por los libros, la literatura y la escritura. La poesía para mí es la forma en que represento mis sentimientos al nivel de la escritura. Me gusta escribir poemas del medio ambiente y en especial temas relacionados con los animales. Y esto genera en mí una necesidad exacerbada de ser la voz de los que no tienen voz. Mi nombre es Catalina Rodríguez Herrera y estudié filosofía. La biblioteca me aporta un espacio de autodidaxia en el cual puedo compartir con otras personas de la comunidad. Me une con otros personajes que se congregan en la biblioteca la pasión por la literatura, la escritura y representar nuestras emociones a través de los textos. La biblioteca para mí es un lugar mágico en el que tienes un diálogo con un escritor y con el cual puedes intercambiar ideas. Cuando estoy interesada en hacer una propuesta para una convocatoria, sea de una poesía, un cuento, empiezo a recopilar información. Me gusta escribir en cafés, me gusta escribir al aire libre. Maya y Napoleón son importantes en mi vida porque son un motor espiritual, energético, me brindan un cariño inagotable. Estaba interesada en participar en convocatorias de escritura creativa. Busqué convocatorias distritales, quería contar mi historia desde la literatura y afortunadamente pues quedó seleccionada, ganando el concurso entre las mejores. Me interesa seguir como un proceso en los talleres que se realizan semestral y anualmente. El loco y el escritor se parecen en la medida en que los dos viajan al laberinto, pero solo uno regresa, el escritor. Estar en un laberinto es viajar por caminos sombríos, turbios, pero lo importante es encontrar un foco, una luz, quizás una luciérnaga que nos guíe para encontrar una salida. Leer para la vida, una tertulia que nos permite resignificar la vida, una forma de encontrarnos. Abre puertas al conocimiento, despliega tus alas a la inspiración. Leer para la vida, un vínculo, una tertulia.